yo creo que América Latina debe, en vez de defender la mercancía, que sigue después, antes que nada debe defender la persona. Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles. No, al contrario, no. Este gobierno no se arrodilla. In an airplane, and he said, "This is no way to treat people." Now you gotta understand, these are murderers, drug lords, gang members, just the toughest people you've ever met or seen. How would you like to be the pilot of a plane? You got two pilots up there, and you got 300 people sitting in a plane. Y es que no se puede criminalizar grupos, colectivos. La criminalización es individual. El que causa un delito se le juzga, pero no al grupo. Entonces los judíos eran criminales, dijo un señor. Mató 6 millones. ¿Eran criminales? And very importantly, America is respected again. We're respected again, isn't that nice? After years of laughing at us like we're stupid people. ¿Cómo así que privilegian la mercancía a la persona en las relaciones internacionales? Eso es privilegiar la cosa sobre la vida. Y nosotros estamos planteando lo contrario. Lo logramos. Y esta es la vida de 3 colombianos deportados de los Estados Unidos que quieren contar su historia. Los invito a que la conozcan, ojalá sin prejuzgar o sin justificar, sacando sus propias conclusiones, pero comprendiendo desde varias miradas el fenómeno de la migración en el mundo, sin perder de vista la palabra dignidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Hoy les propongo conocer la historia, más allá de los titulares, del frenesí de las redes sociales, la historia de los colombianos que fueron deportados de los Estados Unidos para también comprender de lo que estamos hablando en nuestro país, de la situación de los migrantes, de los derechos humanos. Estoy con Andrés Orozco, también con Diego Bello y con José Montaña. Muchas gracias por invitarnos, gracias por darnos este espacio para poder hablar un poco acerca de nuestra experiencia. Realmente lo valoramos porque estamos aquí solo 3, pero estamos en nombre de muchas personas que sufrieron demasiado y queremos que esto quede para la posteridad y para que sigamos pues con la conversación acerca de lo que se debe respetar la dignidad. Bueno, ¿cuántos años tiene? Creo que sí, mira, soy José, tengo 28 años ya. Soy licenciado en la enseñanza del español y el inglés, egresado de la Universidad de Cundinamarca. ¿Y cuántos años llevaba por fuera del país? Yo llevaba más o menos 3 años ya fuera del país. Desafortunadamente las opciones para poder crecer laboralmente aquí en Colombia no se acercaban a lo que yo esperaba y desafortunadamente temas de violencia y inseguridad me obligaron a buscar otras opciones. Sí. Una de las primeras partes que logré concretar fue viajar a México y estar en México un tiempo. Sin embargo, sigue siendo también un país latinoamericano que enfrenta mucha violencia. El más joven aquí de los 3 es Andrés. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? Tengo 21 años. Bueno, ¿usted cuándo se fue de Colombia y a dónde llegó? Yo me fui de Colombia el 12 de octubre de 2024. Yo llegué a México, primero lo había intentado antes. Lo intenté para el mes de agosto la primera vez, no pude entrar a México, entonces me devolví, me resigné y dije no más. Pero pues como ese impulso en la voz le dice a uno, ¿por qué no intentarlo una vez más? Lo intenté, ya pude llegar a México otra vez, ahí estuve como 4 o 5 días, me dirigí hacia Tijuana, en la frontera, allá estuvimos encerrados en una casa en la montaña porque eso es desierto nomás. Estuve encerrado 5 días con más personas en las que no teníamos comida, no teníamos agua, estábamos con lo que medio podíamos entre todos, ayudarnos. Y con eso pudimos aguantarnos esos 5 días para poder llegar al punto de frontera. Tuvimos que atravesar la montaña de Tijuana y fueron 2 horas caminando en lo que habían niños, personas embarazadas. Había una mujer que tenía 9 meses de embarazada y iba caminando con todos nosotros como si nada. ¿Cuántas personas estuvieron con usted en ese recorrido? ¿Alcanzó a calcular? Si el cálculo me da mal o me da exactos, éramos más de 200 personas caminando, en la que la mayoría eran personas del Medio Oriente. ¿Había de todo?
Sí, claro, habían mamás que llevaban niños de 1 mes, 2 meses de brazos y pues, por ejemplo, yo tuve que ayudarle a una persona a llevar su niño hasta el punto de frontera porque no todo es plano, hay momentos en los que toca subir, bajar y cuando ya uno llega a los rieles del tren, toca subir a una montaña que es demasiado empinada y había gente que se resbalaba y se caía, había gente que bajando ya los rieles también se lesionaba, se jodía las piernas y había gente que para tener un mejor trato se pegaba intencionalmente para que los guardias no tuvieran el mismo proceso con ellos que con nosotros. Y usted miraba así las personas, se pegaban con una piedra o algo, solo para que los llevaran en un vehículo con las mujeres, porque las mujeres no las hacían caminar tanto. Se pegaban y se lesionaban a propósito. Sí, a propósito. Es que una de las cosas que, por ejemplo, nosotros, las personas que nos ayudaron a cruzar, nos dijeron, busquen la manera en lo posible de que ustedes lleguen antes del centro de detención a un hospital. Yo fui una de esas personas, yo me corté las piernas para que... ¿Usted lo hizo a propósito? Sí, yo me llevé una navaja y me corté las piernas para que pues yo tratar de hacerlos convencer de que necesitaba atención médica porque digamos que ya después de ingresar al centro de detención yo no había un punto de regreso. Pero por ejemplo había el caso de un muchacho que él para pasar tuvo que cruzar el muro, realmente treparlo y ya en la parte de arriba él resbaló y cayó sobre las piernas y se las abrió, las dos piernas. Se las abrió. ¿Colombiano o de dónde? Colombiano, ¿Ah, sí? de aquí de Bogotá. Ah, él vino en este vuelo. Y él él lo que le hicieron fue hacerle puntos, pero que en algún momento le dieran un trato especial, no. De hecho, hasta los guardias a veces le hacían bullying, entonces como que lo empujaban o cuando estábamos con las esposas lo empujaban y él pues no se podía ni mover. Yo cuando crucé, pues yo no pasé tanto tiempo caminando, fueron 15 minutos, corriendo y un turco que había una valla para cruzar un centro comercial. De la desesperación él dijo, no, pues yo me cruzo al centro comercial, puso la maleta y él trató de pasarse la valla, pero era una valla muy alta con púas, y él se volvió nada. Se lastimó todas las manos. Por eso sabemos que es complejo una historia como estas, porque hay gente que critica, hay gente que se pone en los zapatos de ustedes, entonces hay varias dimensiones que quiero que entre todos tratemos de entender. Luis, le hago una pregunta. Para quienes dicen, pero usted qué tenía que ir a hacer allá, ¿por qué se buscan estos males si igual están haciéndolo de una manera que no es correcta porque ustedes no tienen los documentos? Dentro de todo lo que a mí me pasó, también fui activista político, como hablamos detrás de cámaras. Cuando estuve yo estudiando en la universidad, esta carrera se acabó por la corrupción, pero no solo esto, no solamente de pronto escapar de la violencia es una razón por la cual la gente decide tomar estas medidas desesperadas. También es por el crecimiento económico, por la falta de oportunidades y la falta de oferta laboral. Sí. Diego, en su caso, ¿qué le responde a quienes dicen, usted por qué se fue? Son varios factores. Yo también soy tecnólogo del SENA, de desarrollo y análisis del sistema de información. En un tiempo tuve trabajo, fui escalando, pero después de pandemia la oportunidad de trabajo llegó a cero. Primero se fue mi mamá y mi padrastro con su visa. Ellos se quedaron, obviamente, porque ellos tenían muchas deudas, tenían muchas cosas. Entonces ellos se quedaron, después se fue mi hermano menor. Pero empiezan a haber presiones, el tema de salud de mi tía, las deudas. Mi papá es un pastor cristiano, pero es una persona que gana menos del mínimo. Y ya es un hombre que ahorita ya le diagnosticaron cirrosis. Es un hombre que le diagnosticaron Parkinson. Entonces son varias cosas que usted lo van presionando. Que esto más bien lo veo yo como la competencia de la vida, en la que la victoria es llegar a Estados Unidos. Pero a nosotros nos dicen, y a muchos, vivimos engañados en que nosotros vamos a ir, pasamos, nos dejamos unos días y llegamos. Y la victoria es llegar a trabajar en Estados Unidos. El sueño americano. Exacto. Que ni siquiera es americano, porque uno vaya sencillamente a doblegarse a ser un esclavo, pero por lo menos se dice, voy a ganar dinero. Que mi mamá vive en Estados Unidos ya hace muchos años, pero yo estoy a cargo de mis hermanos desde que ella no está. Ellos no viven con el papá ni nada, viven conmigo. Una tiene 17 y el otro tiene 12 años. ¿Y su mamá los dejó a su cargo? Sí, pero pues ahí es donde está la controversia, porque mis hermanos ahorita están intentando pues ser fuertes con lo de que mi mamá no está, con que el papá de ellos no vive con ellos y no soy yo la cabeza del hogar. Pero aún así es lo que uno tiene que dejar atrás para poder seguir un sueño que no existe. Yo estoy tan cerca de verla a ella, pero ¿a qué costa? A costa dejar a mis hermanos, a costa dejar todo lo que conozco atrás. Pero nunca se encontraron. No, jamás. Pero sentir que ese sueño se le escapa de las manos, ¿qué lo hizo pensar?
que tal vez las oportunidades no están donde a veces las buscamos, las oportunidades a veces las tenemos al lado de nosotros o tal vez damos un paso adelante solo para no mirar abajo, no mirar atrás. Y las oportunidades se presentan de todas las formas. Hay que saber buscarles, hay que, obviamente en cualquier país, en cualquier lugar del mundo va a ser difícil y a veces hasta imposible. Pero pues yo en ese momento estoy en la lucha de intentar otra vez, digamos. ¿Ya desde Colombia? Sí, tengo 21 años, pero desde los 18 años, 17 que mi mamá se fue, estoy intentando yo también decir, bueno, yo, ¿por qué no le puedo dar trabajo a una persona? Diego, ¿usted se arrepiente después de toda esa travesía que vivió, llegar acá, que muchas veces ha sido juzgado, confrontado? Arrepentirme, ya no puedo arrepentirme de algo que ya hice. Estoy sufriendo las consecuencias y tratando de salir adelante. Ya no le puedo responder a la salud de mi padre, ya no puedo responder eso. Y lo único que hacen es burlarse de una persona que acaba de llegar. Puede que uno hubiera hecho las cosas de la forma más correcta, pero no es un delincuente. Llegar y lo primero que uno mira es que el presidente Trump dice que los que vienen en ese vuelo son la gente más peligrosa de Colombia, que son terroristas, asesinos, narcos. Narcotraficantes. ¿Qué sintieron ustedes? Qué pena decirlo, pero la mayoría de gente que había allí era gente muy de la derecha, había petristas, uribistas, y es ese dolor que la gente no se ponga en los zapatos de uno. Yo le agradezco mucho al presidente Petro, realmente estoy agradecido por darnos ese trato de dignidad, pero digamos, en ese momento donde tú vienes en un vuelo esposado, después de 7 horas, tú dices, bueno, ya voy a llegar, ya hoy, y que te devuelvan, claro, no se le baja el ánimo. Mucho enojo y mucha frustración, porque teníamos tecnólogos, profesionales, personas de hogar, adultos mayores, niños, niñas, personas con dificultad para moverse, personas que habían sido heridas cruzando, personas que solamente querían trabajar. ¿Usted le dice a la ciudadanía, usted no es narcotraficante? No, yo soy un licenciado egresado, pueden investigarlo, licenciatura en español e inglés de la Cundinamarca, y no soy para nada una persona que se dedicó al narcotráfico en ninguna situación ilícita. Y realmente es totalmente injusto sentir que te esposan, que te amarran, que te gritan, que te humillan, que no te dejan bañar. ¿Que era fácil? Claro, es súper fácil echarle la culpa y hacer el chivo expiatorio de, no, es que mi país está mal por los migrantes. Pero ese país fue construido por los migrantes. Entonces realmente fue mucho enojo. Fue mucho enojo, mucha frustración, porque yo quería ver a mi familia. Hace 3 años estoy con mi mamá y la verdad, pues, parte de ser migrante es tener problemas, enfrentar la ansiedad, la depresión, por la cual estoy medicado, pero tristemente, por ejemplo, aquí en Colombia la medicina para el TDAH y mis medicinas completas cuestan 1.200.000. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar quiero que me hagan el relato de lo que vivieron ustedes en el avión, si es cierto que venían esposados, si no, cómo vivieron esas horas también duras en un avión mientras que se estaba discutiendo un tema de mucha profundidad a nivel internacional entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia. Ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Si conoce un acto de corrupción, ahora puede denunciarlo sin miedo, de forma fácil, segura y confidencial. El Gobierno del Cambio, a través de la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, pone a su disposición la línea 157. Llame desde su celular o teléfono fijo desde cualquier lugar del país las 24 horas del día y denuncie. Su voz cuenta. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País y estamos hablando de los migrantes. Estoy en compañía de los colombianos que fueron deportados de los Estados Unidos y quiero preguntarles cómo fue que vivieron esas horas muy, muy tensas. Empiezo con Andrés porque además usted fue un vuelo anterior a toda la tensión que se vivió política al respecto. ¿Cuándo fue que usted lo deportaron? A mí me deportaron más o menos para el 10 de diciembre. Ahora se habla de dignidad, pero en los vuelos anteriores jamás se habló de eso. ¿Cómo lo cogen a usted? Pues nosotros nos habían dicho que si uno llegaba, se presentaba con migración, podía hacer el proceso de asilo. Eso fue lo que hicimos nosotros. Cuando estaba toda la gente completa, que eran más de 200 personas, ahí sí nos llevaban hasta donde estaba la guardia, o sea, hasta donde estaba el muro que ya uno pasa, porque por la montaña no hay muro. Y entonces, usted en ese vuelo de deportación,
¿Cómo lo llevaban? ¿Usted se sintió maltratado? Claro. Y es que no solo en el vuelo de regreso, desde que salimos de San Diego estábamos esposados hasta que fuimos a Texas, que son 4 horas de recorrido, las 4 horas esposados, en ese tiempo no tuvimos comida ni alimentación. Había todo, mujeres, había niños. Sí, pues siempre estábamos separados, no, los niños sí eran los únicos que se quedaban en San Diego, en las famosas neveras. Ellos se ¿Cómo quedaban. es eso de las neveras? Las neveras son, no sé si mis compañeros estuvieron allá, pero son unas carpas improvisadas gigantes en las que caben más o menos 50, 60 personas de todos los países. Allá le entregan a usted una cojita de aluminio como la que le dan los bomberos a uno, así tal cual, y colchonetas si hay, consígaselas, si no en el suelo. ¿A usted, Diego y José, también los tuvieron todo el tiempo esposados? En el primer vuelo, sí. Uno cruza la frontera y uno espera que lo encuentre la Border Patrol. ¿Usted vivió malos tratos, Diego? Es un poquito humillante porque se violan varios derechos. Por ejemplo, como dice mi compañero, a mí no me dejaron bañar durante una semana. Cuando nos hacían firmar documentos, usted no sabía para qué era. Ellos sencillamente le decían firma. El trato de los guardias. José. Los guardias, por ejemplo, decían, todos deportados, papá Trump está en la casa. O sea, la actitud súper groserísima. Yo, por ejemplo, yo no me quería dejar agarrar. Yo sí quería cruzar la frontera. Desafortunadamente no llegué muy lejos. Además de eso, por ejemplo, nunca pudimos tener un ciclo de sueño normal porque cada 2 horas nos sacaban. Nos despertaban, nos hacían conteo, nos gritaban, nos sacaban para hacer aseo. Tocaba entrar y tocaba pelear por las colchonetas porque a veces no alcanzaban. ¿Qué pasa? Cuando iban a hacer aseo, a nosotros nos sacaban a un patio y todos en cuclillas esperando ahí 20 minutos. Mientras hacían aseo nos obligaban a estar ahí en cuclillas y le dicen nevera no porque haga calor, sino es un frío. Eso sí es de recalcar, que allá no hace frío porque sea así la ciudad, sino porque el aire acondicionado lo hacen de aposta y le sube y le merman la temperatura, o sea, que sea lo más frío posible para que solamente la gente se mantenga quieta. A una persona le pasó que no sé si volvió a Colombia porque sí pasó un proceso diferente. Lo tuvieron solamente porque en un momento se rió, pues tuvimos la oportunidad de poder hablar, un momento se rió y había una persona de las encargadas de seguridad en la que no le gustó simplemente que se haya reído y lo cogió y lo expuso enfrente de todo el mundo, de los pies y de las manos, y lo tiró al piso así. Y todo el mundo mirándolo y nadie podía hacer nada, simplemente estaba ahí tirada. Usted me decía, José, que hubo un caso incluso de una mujer que intentaron abusar de ella. Sí, una de las personas que desafortunadamente en su búsqueda de cruzar a Estados Unidos pasó por México, desafortunadamente tuvo un intento de violación. Afortunadamente... ¿De parte de quién? En México, pues parte de los coyotes, la gente que la estaba ayudando a cruzar, porque pues como él dice, como pues todos coincidimos, no cruzamos solos, cruzamos pagando para poder llegar allá. Como decíamos, parte de la violencia psicológica que vivimos fue la incertidumbre. O sea, no sabíamos qué firmábamos, no sabíamos qué hora era, no sabíamos qué nos iba a pasar, no nos decían nada, no nos podíamos comunicar con nadie. Hubo casos donde se supone que los núcleos familiares se debían respetar, pero tuve casos, por ejemplo, de un señor que iba cruzando, un señor adulto, él iba cruzando con su nieta y a la nieta la separaron. ¿Se sintieron maltratados también durante el vuelo, Andrés? Uy, sí, horrible. 1, estábamos atados, 2, estábamos estresados. La señora estaba teniendo un ataque en el vuelo. Entonces una de las paradas que hicimos fue a Houston, Texas, porque pues tenía que revisarla, o sea, la señora se nos estaba muriendo ahí. O sea, la negligencia médica era horrible, o sea, yo estoy medicado para mi ansiedad. A mí, por ejemplo, me querían negar mis medicamentos. Me dieron solamente uno de los 2 que yo tomo. Sí. Además de eso, por ejemplo, una de las personas que cruzó conmigo, una señora de edad de la costa, señora mayor, tenía un bastón. A ella le botaron su bastón y nunca se lo regresaron. O sea, y eran militares, armados. ¿Uno para qué va a estar amarrado como un criminal asesino en serie cuando realmente uno no tiene nada? O sea, no puede hacer nada. Sí. Ya sabemos que vamos a regresar a Colombia, o sea, estamos pensando en qué comer, qué vamos a desayunar. Claro. Miren, ¿y qué pasa entonces cuando ustedes, después de que se enteran que el presidente Petro está diciendo van a regresar al país, pero también los migrantes, incluso quienes son deportados, pues no pierden los derechos humanos mínimos ni la dignidad? Pues me parece muy bueno, porque es que, por ejemplo, a mí me movieron en bus como unas 4 veces y las 4 veces estaba esposado. Incluso en un caso nos pasó que se incendió un bus, para mala suerte nosotros se incendió en la parte de atrás del bus y no nos dejaban salir, o sea, prefería que nos ahogáramos todos ahí
y pues nosotros intentamos quitar la cosa de Como ha arriba. pasado con varios Exacto. migrantes que Ajá. mueren en los Exacto. contenedores donde están escondidos. Aún así todos estábamos ahí, todo el mundo grítale a las personas que nos sacaran que estaba llenándose de humo el carro y ellos se pararon así por la puerta y no, espérense porque no podemos hacer nada. Pero pues digamos en todos esos casos preferían que se nos muriéramos ahí a ayudarnos. Sí. Entonces pues allá no hay dignidad de ningún sentido, allá esa palabra no la conocen. Yo personalmente le doy las gracias al presidente por la postura. Realmente sí se notó el cambio de actitud hacia nosotros. Obviamente uno dice, bueno, ya estaba llegando a Colombia, tuve que volver. Pero digamos, cambiamos de estado, cambiamos de centro de detención. Lo malo fue que cuando llegamos al centro de detención nos botaron todas las cosas. O sea, lo único que con lo que nos llegaron fue con lo que teníamos puesto. ¿Pero le quitan las esposas? Pero, y eso fue lo bueno, que apenas aterrizó el vuelo, ya nos quitaron las esposas, entramos, era un poquito más estricto el trato a donde llegamos, pero era más humano. Nos dejaron bañar. Nos dejaron bañar. Usted le dieron su pasaporte, entramos a los buses completamente sin amarrar, y a comparación del primer vuelo que desde que salimos desde el centro de detención nos amarraron de pies, manos y estábamos así. Que es un vuelo militar, estaciones militares, y es una silla que sencillamente es como una lana con dos varillas atrás, que usted va así, o sea, usted no se puede ni mover, y era un vuelo que ellos decían, les anunciamos que son de 7 a 10 horas, usted me de 7 a 10 horas ahí amarrado. Y eso somos nosotros ahora, niños. Los niños no los amarraron, pero sí habían menores de edad, entre 16 y 17 años. Y los niños viendo a sus mamás allí amarradas, ancianos, como dice la persona que se les O subió sea que la una cosa es ser deportados por no tener los documentos y otra cosa es ser delincuentes, narcotraficantes. delincuentes. Saber que cuando tú ingresas te recibe la Fuerza Aérea, te recibe la misma directora de migración, te recibe el cónsul. Yo realmente sí dije, prefiero llegar a Colombia como un ser humano, como una persona que tal vez no hizo un procedimiento como se debía hacer, pero es una persona que no ha cometido ningún delito, ni ha hecho daño a nadie. Nunca voy a olvidar la frase creo que el general de la Fuerza Aérea, que dijo, a partir de ahora que ustedes estén en el avión de Colombia, ustedes están en territorio colombiano. Esa parte la verdad fue muy satisfactoria. Igual yo también le agradezco mucho al presidente Petro de que está bien, tal vez nosotros fuimos los que tuvimos que sufrir eso, pero a partir de nosotros ya la situación va a cambiar. Bueno, para ya terminar, yo quiero que cada uno me haga una reflexión, pero no a mí, sino a las personas que puedan estar mirándolos en diferentes partes del país. Yo sinceramente les digo, piénsenlo 2 veces. A nosotros nos cuentan una parte de la historia, pero no toda la historia. A muchos nos tocó como perro en misa, y a otros les fue mejor, a otros les fue muchísimo peor. Entonces piénsenlo 2 veces. Aquí tal vez no hay las oportunidades que en otros países hay, pero tampoco es imposible. Y es mejor quedarnos, por así decirlo, pensando un poquito más en nuestro país y poder decir que estamos donde no nos van a decir váyase, a que vayamos a un país a que nos traten como lo peor que existe. ¿Y qué le dirá al presidente Trump? Al presidente Trump que nosotros somos seres humanos, todos nos equivocamos, cometimos un error tratando de irnos a conseguir un sueño que no existe. Y sencillamente usted también es un ser humano y si sus hijos los trataran así, o a sus papás, o a sus mamás, o a sus abuelos, no estaría bien y no le gustaría a nadie. Entonces, Gracias, Andrés. Diego, ¿qué le diría usted a las personas que tienen esta idea? Les diría que entiendo su situación, pero como dice mi compañero, igual usted va a llegar a un país donde va a tener que sacrificar su tiempo, su salud, todo por poder trabajar. Va a llegar a un país donde es un país completamente capitalista, donde usted la única idea es trabajar y generar. Entiendo la situación que se vive, yo también estoy saliendo de una situación muy difícil, pero siempre pongan en una balanza que se está sacrificando. Y ahorita en este momento no es imposible de irse, porque Trump, las leyes de Trump, no sé si es por su agenda política, no porque está ingresando, él prometió muchas cosas, pero también entiendan que muchas de las personas que hicieron que él llegara arriba eran mismos latinos,
Entonces, quiero que entiendan que eso es más cuestión de agenda política, pero es un hombre que tampoco tiene esa parte humana de venir a decirnos delincuentes, de venir a decirnos narcotraficantes, ladrones, asesinos, cuando somos personas que hacemos parte de la mayoría de población que ha hecho que ese país esté donde esté. El mensaje es suyo, José. Pues conozcan nuestra historia para que de pronto puedan explorar otras opciones. De pronto no es completamente necesario, tal vez en Colombia hay más oportunidades. 1. 2, pues a lo que es al señor Andrés Fernando Martínez, que él es el cónsul de Houston, a la señorita Marta Hernández, directora de Migración, y al señor presidente Petro, que por favor mantengan su palabra con respecto a las promesas que nos hicieron en el avión. Una de las cosas que de pronto nuestros compañeros, tenemos un grupo donde nos comunicamos, en los que estamos dialogando acerca de las oportunidades que nos dijeron, créditos, oportunidades para crear empresa. Uno de los requisitos es tener 3 años fuera del país, pero compañeros como ellos estuvieron solamente un par de días. Que son la mayoría. Exactamente, la mayoría de las Entonces piden personas ustedes como analizar el tema a ver si se puede replantear. Esa ley que se sacó se supone para ayudarnos a nosotros, porque realmente no es algo que está aterrizado a la realidad de este grupo de personas que decidió migrar. Y por último, para Trump, this is not the way. It's easy to blame people that cannot defend themselves. So that's not the way. Your country was built by immigrants. America is America because of the Chinese people, because of the Indian people, the Italian people. So that's not the way. Life and human beings is not something only political. Ese no es el camino y los derechos humanos están primero. We're all humans and we all deserve dignity. Una pregunta final muy concreta. Andrés, ¿usted temió por su vida? Por supuesto, desde el momento en el que decidí pisar México, México es 10 veces más grande que Colombia y 10 veces más peligroso. A nosotros nos paró, cuando íbamos llegando a la frontera, nos paró la Guardia Mexicana y nos paró a las malas. Todo el mundo nos pidieron los pasaportes y nos dijeron, si no nos dan plata, no pasan. Y los entregamos a un cartel. Yo iba en la parte de atrás de un baúl. ¿La misma guardia? Sí, la misma guardia. Y me dijeron, déme lo que tenga usted, así sea $1, préstemelo. Así, pues, a ver, una muchacha dijo, no le pasen el pasaporte, pasen una cédula. Yo iba atrás en un baúl, así escondido, solo mirando cómo le decían a ellas. Y yo solo era, no, que no me vea porque aquí me veía. ¿Usted pensó que aquí lo iban a, Sí, lo iban a entregar los narcos? Yo dije, hasta aquí llegó todo, porque es que cuando llegamos ya al centro de detención, muchos compañeros nos dijeron, no, es que si ustedes no les dan plata, ellos lo entregan a los carteles. Ese conductor que nos llevó, gracias a Dios, decidió mejor pagar y le tuvo que dar como $1,000 y algo para poder que pudiéramos seguir el camino. ¿Y usted en quién pensó cuando pensó que se iba a morir? No, yo dije, hermano, tantas cosas que hay por hacer en la vida y yo preferí irme a hacer esto, ¿por qué no lo pensé 2 veces? Y yo le decía a él, ¿pero por qué? Y él decía, porque donde te coja la Guardia Nacional, porque le vaya bien, se lo van a llevar a un desierto, le van a pedir plata, y si usted no tiene plata, lo van a cascar. Porque es que la Guardia Nacional, aquí lo único que usted tiene que preguntar es de qué cartel es. Y eso es por bien que le vaya. Si son personas, esas personas usted lo pueden matar a golpes, lo pueden entregar al cártel. ¿Qué tan realmente vale este sacrificio? Realmente iba con mi primo, un muchacho de 18 años. En ese momento se le iba a acabar la vida a él. Sí. ¿Y José? O sea, cruzar es traumante. O sea, en una parte yo me perdí porque yo sí quería cruzar, yo no me quería dejar agarrar del Border Patrol. Y me perdí, y me encontré, y uno dice, no, me va a picar algo, me va a morder, me va a cazar. ¿Era de noche? Sí, era de noche. O sea, cruzamos justamente en el momento en que Inmigración Border Patrol estaba haciendo el patrullaje. Y creo que lo que más me dolía era, si muero aquí y si mamá nunca sabe dónde quedé. O sea, ¿dónde está mi cuerpo? Definitivamente es horrible. Muchos desaparecidos y ser uno más era como lo que más me dolía. No, ya estoy medicado con estrés postraumático. Pasamos por algún anillo de seguridad y solo recordamos eso. Sí, es gracioso. Yo entré aquí, todo el anillo de seguridad, y me empezaron a dar nervios, empecé a sudar y yo decía, pues no estoy haciendo nada malo porque mi cuerpo está reaccionando así. Claro. Y yo no debo nada. Pero aún así estoy nervioso. ¿Cuándo usted venía a este encuentro? Sí, claro. Cuando estaba entrando al Palacio de Nariño, que tú sabes que estás entrando a la casa del presidente, que vienes a hacer una entrevista, y aún así estaba nervioso.
Me suban las manos, yo creo que todas las personas me miraban, yo decía, no me van a dejar entrar. Pues José, Andrés y Diego, muchas gracias por habernos contado su historia y por haber estado aquí en Casa de Nariño, aquí en Entrevistas con Alma de País. Gracias a ti. Muchas gracias a usted por la invitación. Sí, gracias. Espero que este mensaje vaya a todas las personas que de pronto no pudieron estar aquí, todas las personas que incluso vivieron cosas más horribles que lo que nosotros estamos contando. Aquí estamos, queremos que el gobierno nos escuche, que la gente nos escuche y salir adelante. Salir adelante, ese es el objetivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y también la idea era comprender que, claro, existen las reglas, existen los papeles, existen las maneras correctas de hacer las cosas, pero también existen los derechos humanos y existe la dignidad. Y queríamos contarles esta historia con las voces de los protagonistas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.